A los 17 años fui arrestado después de que mi padrastro me acusara de agredir a mi hermana pequeña. Mi madre lo respaldó diciendo que yo era malvado. Siempre lo había sabido, decía, y yo demostré que estaba equivocada, y ahora está desesperada por reconciliarse. Hola Rared, he estado criando a mi hermana desde que tenía 14 años porque mi madre se desconectó por completo con su nuevo marido. Empezó a comportarse de forma extraña con mi hermana y cuando intenté protegerla terminé esposado. Ahora tengo 21 años, soy hombre, y mi padre murió cuando yo tenía 14 años, un ataque al corazón a los 42. Simplemente se desplomó muerto sobre su escritorio como si alguien lo hubiera desenchufado. No hubo una despedida dramática en el hospital, solo una llamada telefónica de su jefe y 2 policías en nuestra entrada cuando volví a casa después de la escuela. Caminé con mi mochila, vi el coche patrulla y se me cayó el estómago. Se nota en la cara de un policía cuando están a punto de destrozarte la vida. Mi madre se derrumbó en el césped delantero gritando mientras los vecinos miraban. Yo solo me quedé ahí de pie sosteniendo mi libro de álgebra pensando que ese era el momento en que todo se acababa. Tenía razón. Mi madre perdió completamente la cabeza después de eso. La primera semana no salió de la cama excepto para ir al baño. La segunda semana lloraba en el baño durante horas mientras yo me preparaba para ir a la escuela usando el fregadero de la cocina. Para la tercera semana llegué a casa y encontré pastillas recetadas esparcidas por todas partes y a ella viendo su video de boda en repetición, desconectada y apenas funcional. Mamá, es martes por la mañana. No me digas lo que no puedo hacer. Tú no perdiste al amor de tu vida. Para el segundo mes dejó de fingir. Botellas de pastillas vacías alineaban la encimera como trofeos. Se desmayaba en el sofá y yo le echaba una manta encima para que no se congelara. La casa se vino abajo rápidamente. Las facturas se acumulaban con sellos rojos, nos cortaron la electricidad 2 veces y el refrigerador no tenía nada salvo condimentos y comida para llevar podrida. Empecé a robar billetes de 20 del bolso de mi madre para comprar ramen y pizza congelada. Ella nunca se dio cuenta. El seguro de vida de papá pagó $150,000. Mi madre se gastó $30,000 en 4 meses en muebles que no necesitaba, compras en línea que no recordaba y prestándole dinero a su hermana inútil, que desapareció en cuanto el cheque fue cobrado. Para cuando yo tenía 15 años, estábamos más arruinados que antes de que papá muriera. Entonces una noche entró tambaleándose en mi habitación a las 2 de la madrugada y soltó la bomba. Estaba embarazada, de 4 meses, del hijo de papá, pero había estado tan destrozada que no se dio cuenta de que había perdido 4 periodos. Simplemente se quedó allí balanceándose, con el rímel corrido, diciéndomelo como si fuera mi problema arreglarlo. ¿Qué estás embarazada, de 4 meses? El médico lo confirmó hoy. Mamá, has estado tomando pastillas todos los días durante meses. Lo sé, sollozó. No me di cuenta. ¿Vas a parar ahora? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y volvió a su habitación. No paró, ni siquiera un poco. Intenté de todo. Tiré las pastillas por el inodoro y ella conseguía más. Le escondí las llaves y caminaba hasta la farmacia. Le rogué que pensara en el bebé y me decía que me metiera en mis asuntos. Yo tenía 14 años viendo a mi madre dañar lentamente a mi hermano no nacido sin poder hacer nada al respecto. Mi hermana, Junia, nació 2 meses prematura en el Hospital General del Condado. Recibí la llamada durante la segunda hora de clase, falsifiqué una nota y tomé 2 autobuses al otro lado de la ciudad. Mi madre estaba gritándole a las enfermeras, negándose a la epidural y armando una escena. Junia salió diminuta y gritando, apenas con 4 libras, azul por la falta de oxígeno. El equipo de la unidad neonatal la rodeó mientras yo miraba a través de la ventana cómo conectaban a mi hermanita a las máquinas. Un médico me apartó. Su madre consumió sustancias durante el embarazo. El bebé tiene un trastorno del espectro fetal. Traducción, el cerebro de Junia sufrió daño antes de nacer. Retrasos de aprendizaje, problemas de conducta, dificultades de control motor, años de terapia por delante. ¿Qué tan grave será? No lo sabremos completamente hasta dentro de algunos años, pero necesitará apoyo significativo. Miré a mi madre desmayada en su cama del hospital, probablemente bajando de lo que hubiera consumido antes del parto. Junia estaba en una incubadora luchando por respirar. Yo tenía 14 años y supe en ese mismo momento que iba a criar a esta niña yo solo. Junia se quedó en la unidad neonatal durante 6 semanas. La visité todos los días después de la escuela, me sentaba junto a su incubadora haciendo la tarea, le hablaba a través del plástico.
Las enfermeras se acostumbraron a verme y empezaron a enseñarme cómo alimentarla, cambiarla y reconocer señales de angustia. ¿Dónde está tu madre? Trabajando. Yo mentía. Mi madre apareció tal vez 4 veces en 6 semanas, siempre con aspecto de resaca y siempre yéndose después de 10 minutos. Las enfermeras lo sabían, pero no decían nada. Cuando Junia finalmente llegó a casa pesando 5 libras, el pediatra le entregó a mi madre un montón de folletos sobre recursos de terapia y citas con especialistas. Mi madre los tiró a la basura en el estacionamiento. Así que adivinen quién se convirtió en un padre adolescente a los 14 años. Este tipo. Yo hacía las tomas de medianoche, cambiaba pañales, aprendí a preparar fórmula con videos de YouTube a las 3 de la madrugada mientras Junia gritaba a todo pulmón. Tenía cólicos, así que lloraba durante horas seguidas. La paseaba por la casa a las 4 de la mañana, rebotándola y cantando canciones estúpidas que apenas recordaba. Falsifiqué la firma de mi madre en permisos escolares y formularios médicos, aprendí a cocinar pasta, nuggets de pollo y huevos revueltos, lo que fuera que nos mantuviera a ambos vivos con $30 a la semana. Llevaba a Junia a las citas con el pediatra en autobús urbano, 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta con una bebé gritando. Me sentaba en las salas de espera haciendo la tarea mientras los especialistas la evaluaban y preguntaban dónde estaba mi madre. Está enferma, me mandó a mí. Nadie lo cuestionó, o tal vez sí, y simplemente no les importó lo suficiente como para denunciarlo. El sistema está sobrecargado, una familia más en apuros no llama la atención. En la escuela todos pensaban que yo solo era el chico callado. No tenían idea. Yo llevaba una casa adelante y estaba criando a un bebé. Llegaba con ojeras, oliendo a vómito de bebé, y los profesores me preguntaban si estaba bien. Sí, solo cansado. ¿Qué más podía decir? Eso me habría mandado a cuidado de crianza más rápido de lo que puedes parpadear. Bajé la cabeza, hice lo que tenía que hacer y sobreviví. Cuando tenía 15 años, mi madre empezó a traer a casa a este supuesto ganador absoluto llamado Mallory, imagina cada estereotipo de imbécil posible, gorra fricción al revés, manga completa de tatuajes tribales, camisetas Ed Hardy y una perilla estúpida. El tipo parecía salido directamente de un gimnasio de MMA del año 2008 y nunca había actualizado su vestuario. Tenía 35 años, estaba desempleado y hablaba constantemente de sus proyectos empresariales que estaban a punto de explotar. Spoiler, nada explotó jamás, excepto los pagos de manutención infantil de otros 2 hijos a los que no veía. Mallory se mudó a casa después de 3 semanas con bolsas de basura llenas de ropa, una Xbox 360 y una colección de bebidas energéticas. No pidió permiso ni lo habló, simplemente se adueñó del sofá del salón como si hubiera vivido allí toda la vida. Al principio intentó la rutina de padrastro guay, ofreciéndome bebidas cuando mi madre no miraba, intentando hablar de fútbol y llamándome pequeñín. Yo mantuve la distancia, había algo en Mallory que se sentía mal. La forma en que sonreía no coincidía con sus ojos, la manera en que observaba a la gente cuando creía que nadie lo veía. Mi instinto gritaba depredador. Mi madre se casó con él 6 meses después. Boda en Las Vegas, me enteré porque volvió a casa con un anillo y un nuevo apellido y me envió una foto de ellos frente a una capilla hortera. Ella estaba convencida de que Mallory iba a salvarnos, que iba a arreglar su vida, a ser el hombre de la casa que mi padre solía ser. Sí, eso duró como 5 minutos. Mallory consiguió trabajo en un almacén de distribución cargando camiones y se presentó bajo los efectos de algo el tercer día. Lo escuché presumir ante mi madre de que se tomaba algo para quitarse el borde antes de trabajar. Se metió en una pelea a gritos con su supervisor por sentirse irrespetado cuando el tipo le pidió que realmente trabajara. Lo despidieron al final de la segunda semana. Llegué a casa y lo encontré en el sofá con su carta de despido, haciéndose el desentendido como si fuera culpa de la empresa, diciendo que lo tenían en la mira y que era un ambiente laboral tóxico. Después de eso no volvió a solicitar nada. Simplemente se quedó en casa todos los días jugando Call of Duty hasta las 4 de la madrugada gritando a su auricular, tomando las pastillas de mi madre directamente del frasco y comiéndose los alimentos que yo compraba con mis sueldos de Walmart. Compraba comida para una semana y desaparecía en 3 días. Dejaba platos sucios por todas partes como el peor compañero de piso del mundo. Volvía de la escuela y del trabajo y lo encontraba en el sofá con los mismos pantalones deportivos que llevaba puestos desde hacía 4 días, rodeado de latas de bebidas energéticas y cajas de pizza. Junia estaría en su corralito con el pañal lleno, llorando mientras Mallory la ignoraba. Oye, Junia necesita que le cambien el pañal. Estoy en medio de una partida, hazlo tú, has estado en casa todo el día y además no es mi hija.
pero sí que actuaba como el hombre de la casa cuando se trataba de hacer exigencias. Ahí fue cuando empezó a ponerse físico conmigo. Una noche llegué tarde de mi turno en Walmart, yo tenía 16 años y trabajaba entre 25 y 30 horas a la semana, y Mallory empezó a gritar por la basura. La había olvidado porque Junia había tenido fiebre esa mañana. La sacaré por la mañana, acabo de llegar a casa. Se levantó del sofá en un segundo, me agarró de la camisa y me estampó contra la pared con tanta fuerza que tiró un marco de fotos. Se me puso en la cara, el aliento apestando a cigarrillos baratos y bebidas energéticas. Cuando te digo que hagas algo, lo haces, ahora vives bajo mi techo, pequeño imbécil, mi techo. Mi padre pagó esta casa, pero no lo dije. Tenía tantas ganas de pegarle que tenía el puño apretado y listo, pero Junia estaba dormida en la habitación de al lado y no podía arriesgarme a que nos echaran. Ella no tenía a nadie más, así que me lo tragué. Saqué la basura a las 11 de la noche, hirviendo de rabia todo el tiempo. Mi madre pasó caminando junto a nosotros durante todo el incidente, vio a Mallory estamparme contra la pared, lo oyó amenazarme y no dijo nada. Simplemente siguió hasta su habitación con su frasco de pastillas. La enfrenté más tarde esa noche. Mamá, Mallory acaba de agredirme. Él no puede hacer eso. Probablemente te lo merecías, has sido irrespetuoso últimamente. ¿Irrespetuoso? Yo hago todo aquí, cuido de Junia, pago la comida, limpio. Mallory es el hombre de la casa, ahora necesitas mostrar más respeto. En ese momento supe que ella lo había elegido a él por encima de mí, por encima de Junia, por encima de la realidad. Los golpes se volvieron rutina después de eso. Una bofetada en la parte de atrás de la cabeza cuando contestaba, un puñetazo en las costillas cuando mi actitud lo enfadaba, un empujón contra la encimera cuando no me movía lo bastante rápido. Una vez me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó moretones con forma de dedos que duraron una semana. Mi madre o no se dio cuenta o no le importó, probablemente ambas cosas. Empecé a documentarlo todo. Tomé fotos de los moretones en mis costillas, brazos y espalda, grabé a Mallory gritándome, llamándome inútil, amenazando con darme una paliza si no mostraba respeto. Guardé capturas de pantalla de sus mensajes llamándome pedazo de basura inútil y diciéndome que me largara de su casa. Sabía que algún día necesitaría pruebas, solo que aún no sabía para qué. La peor parte fue que Junia empezó a notarlo. Se encogía cuando Mallory alzaba la voz, empezó a llamarme Babe porque escuchaba a Mallory llamar Babe a mi madre y pensaba que así se llamaba a las personas que amabas. Se aferraba a mí siempre que Mallory estaba cerca. Sabía que él era malas noticias incluso con 1 año de edad. Mallory empezó a prestar una atención rara a Junia cuando cumplió 2 años. Al principio pensé que solo intentaba hacer de padrastro, cargándola, leyéndole mal, ofreciendo ayudar con el baño y la hora de dormir. Luego empecé a notar patrones, pequeñas cosas que por separado no significaban mucho, pero juntas eran banderas rojas por todas partes. Solo se ofrecía a ayudar cuando podía quedarse a solas con ella. Si yo estaba en casa, ignoraba completamente a Junia, pero en cuanto me iba al trabajo o a la escuela, de repente era el padre del año. Entraba en su habitación después de la hora de dormir y se quedaba allí 10 o 15 minutos cada vez. Estoy revisando que esté dormida, decía cuando le preguntaba, asegurándome de que esté dormida. Pero yo lo oía moverse allí dentro y la cama de Junia crujía como si alguien se sentara en ella. Empezó a comentar sobre su apariencia. Junia se está poniendo tan bonita, va a romper corazones cuando crezca. Cosas que me ponían la piel de gallina. Insistí en ser el quien la ayudara a cambiarse de ropa. Déjame ayudar, cariño, estás cansado, yo me encargo. Y entonces lo vi. Un día volví temprano de la escuela, jornada reducida por los exámenes finales, y la casa estaba en silencio. El coche de mi madre no estaba, el charger de Mallory estaba en la entrada. Oí movimiento en la habitación de Junia, caminé por el pasillo y su puerta estaba entreabierta. Mallory estaba allí de pie con la parte superior de su pijama pequeño apretada contra su nariz, los ojos cerrados, inhalando profundamente. Su otra mano estaba en el bolsillo. Me aclaré la garganta. ¿Qué demonios estás haciendo? Saltó como si lo hubieran electrocutado, soltó la camiseta de inmediato. Su cara pasó del pánico a la rabia en medio segundo. Jesús, hombre, me asustaste, solo estaba haciendo la colada, intentando ayudar oliendo su ropa. Yo no era idiota, no olía a detergente. Yo estaba comprobando si estaba limpia. ¿Por qué lo estás haciendo raro?, dijo él, pero los dos sabíamos lo que yo había visto. La mirada en sus ojos lo decía todo, pánico puro, luego cálculo y después rabia. Sabía que yo había atrapado algo que no se suponía que viera.
Sal de su habitación, esta es mi casa, fuera. Se fue, pero no antes de mirarme con una expresión que decía que me iba a arrepentir. No le dije nada a mi madre. ¿Qué iba a decir? Que su marido estaba oliendo la ropa de Junia. Solo me habría acusado de causar drama, de estar celoso, de intentar arruinar su matrimonio, así que actué en su lugar. Esa misma noche moví la camita de Junia a mi habitación, le dije a mi madre que tenía pesadillas y que quería estar cerca de mí. A mi madre no le importó, estaba 3 pastillas dentro y apenas registró lo que dije. Mallory se enfadó cuando se enteró, pero no podía discutir sin parecer sospechoso. Dejé de dejar a Junia sola con él, ni 5 minutos ni 5 segundos. Si tenía que trabajar la dejaba en casa de una compañera de trabajo, le decía que mi madre tenía migrañas y necesitaba ayuda con el cuidado infantil. Ella tenía 2 hijas propias y no le molestaba una más, me mandaba fotos de Junia jugando con sus hijas, sonriendo, a salvo. Si yo estaba en casa, Junia estaba en mi línea de visión cada segundo. Comía cuando yo comía, veía la tele a mi lado, dormía en mi habitación. Me convertí en su sombra. Mallory se dio cuenta y empezó a hacer comentarios. Eres muy protector con ella, ¿no? Eso es un poco raro, hermano, como obsesivamente protector, seguro que no estás proyectando algo, cosas raras. Movimiento clásico de depredador, darle la vuelta a la historia y hacer que yo pareciera el problema. Solo estoy siendo un buen hermano. Eso no es normal, tío, la forma en que revolotea sobre ella es espeluznante. Lo ignoré, pero empecé a dormir con la puerta cerrada con llave y una silla trabada bajo el picaporte. Empecé a mantener el teléfono cargado las 24 horas del día, la aplicación de grabación de voz lista, grabaría cualquier conversación en la que Mallory estuviera cerca de Junia, por si acaso. También empecé a prestar más atención a sus patrones, cuando entraba en la habitación de Junia, a qué horas mi madre estaba desmayada, cuando yo solía no estar. Lo mapeé todo en un cuaderno que mantenía escondido bajo el colchón. Era listo, se lo reconozco. Nunca hacía nada obvio cuando yo estaba cerca, pero captaba pequeñas cosas, la forma en que rozaba accidentalmente a Junia, la forma en que la sostenía un poco más de la cuenta al cargarla, la manera en que se ofrecía a bañarla y luego tardaba 30 minutos cuando debería tardar 10. Una noche fingí irme a trabajar, fiché y luego fiché de salida de inmediato diciendo que me sentía enfermo, regresé a casa en silencio, aparqué calle abajo y entré por la puerta trasera. Encontré a Mallory en el baño con Junia, la puerta cerrada. La abrí sin llamar. La estaba ayudando a secarse después del baño, tenía la toalla envuelta alrededor de ella, pero sus manos estaban dentro de la toalla secándola. Junia parecía incómoda, no asustada, solo incómoda, como si supiera que algo estaba mal pero no tuviera palabras para ello. Yo me encargo a partir de aquí, ya casi termino, dije. He dicho que yo me encargo. Se fue, pero la mirada que me lanzó era puro odio. Supe entonces que se me estaba acabando el tiempo. Se estaba volviendo más atrevido, probando límites. Pronto cruzaría una línea que no podría ignorar y yo tenía que estar listo. Capítulo 4. El teléfono y la pelea. Mallory la cagó. 3 semanas después era una mañana de sábado. Mi madre se había desmayado en el sofá la noche anterior y no se había movido. Junia estaba viendo dibujos animados en mi habitación, a salvo. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno, huevos revueltos y tostadas, nada elegante. Mallory salió del baño y dejó su teléfono en la encimera, simplemente lo dejó allí mientras agarraba una bebida energética del refrigerador. Normalmente ese teléfono estaba pegado a su mano, lo llevaba a todas partes, al baño, a la ducha, incluso a la cama. Mi madre bromeó una vez diciendo que amaba más a ese teléfono que a ella, y no se equivocaba. Pero esta vez el vapor de la ducha había empañado la pantalla y simplemente lo dejó allí mientras iba a buscar su vaporizador o lo que fuera. Lo había visto desbloquearlo una docena de veces, siempre el mismo patrón de 4 dígitos. El idiota usaba los últimos 4 dígitos de su matrícula. Los había memorizado meses atrás por si acaso. Ni siquiera lo pensé, solo lo agarré y marqué el código. Fui directo a su galería de fotos, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Pasé las cosas normales, selfies de gimnasio, capturas patéticas de resultados deportivos, memes guardados de Facebook. Entonces vi una carpeta llamada privado, protegida con contraseña. Probé 1, 2, 3, 4, nada. Probé su cumpleaños, nada. Probé el nombre de mi madre, nada. Luego probé el cumpleaños de Junia. 4 dígitos, su mes y día de nacimiento. Se abrió y sentí ganas de vomitar.
Fotos de Junia, docenas de ellas, primeros planos de ella en la bañera, el agua apenas cubriéndola, imágenes de ella dormida en poses claramente arregladas, las piernas abiertas, la camiseta levantada para dejar al descubierto su estómago y su pecho, el pañal tipo pull-up bajado en algunas. Tenía 2 años, mi hermanita. Empecé a deslizar más rápido. Las fotos se remontaban a meses atrás, distintos conjuntos de ropa, distintos ángulos, diferentes momentos del día, todas con fecha y hora, metadatos intactos mostrando horarios y ubicaciones exactas. 15 de marzo, 2:47 de la tarde, yo estaba en el trabajo, mi madre estaba desmayada. 3 de abril, 9 de la mañana, yo estaba en la escuela, mi madre estaba fuera haciendo recados, consiguiendo pastillas. 8 de mayo, 6:14 de la tarde, yo estaba en el supermercado. Ventanas de 20 minutos. Llevaba haciendo esto medio año. Cada vez que dejé a Junia sola con él, cada vez que no pude protegerla, él estaba en su habitación con el teléfono sacando fotos, violando a mi hermana. El idiota no se dio cuenta de que su teléfono hacía copias de seguridad automáticas en la nube. Probablemente pensó que borrar de la galería hacía algo, y no hacía nada. Cada imagen estaba guardada en múltiples cuentas en la nube, sincronizadas y con marca de tiempo. Me empezó a temblar la mano tan fuerte que casi dejó caer el teléfono. Quería gritar, quería correr a su habitación y matarlo a golpes con lo que encontrara, pero no lo hice. Empecé a enviar las fotos por AirDrop a mi teléfono. Alcancé a pasar quizá 15 cuando oí pasos detrás de mí. ¿Qué demonios estás haciendo con mi teléfono? Mallory estaba en la puerta, los ojos fijos en el teléfono en mis manos, y luego vio lo que había en la pantalla. Su cara se puso blanca y luego roja. Dame mi teléfono ahora mismo. Lo vi todo, todas las fotos, tu historial de búsquedas, las copias en la nube. Se lanzó sobre mí, literalmente se tiró a través de la cocina intentando agarrar el teléfono. Me eché hacia atrás y lo mantuve fuera de su alcance. Me agarró la muñeca y la torció con tanta fuerza que oí algo crujir. Devuélvemelo. Lo empujé con la mano libre y tropezó contra el refrigerador, imanes y papeles volando por todas partes. Volvió a atacarme, esta vez lanzando un golpe, me dio en la mandíbula, me giró la cabeza de lado y probé sangre. Se me cayó su teléfono. Los dos fuimos a por él, llegué primero y lo pateé debajo de la estufa. Mallory me agarró de la camiseta y me lanzó contra la encimera. Mis costillas golpearon el borde y algo se quebró, un dolor me atravesó el costado como un relámpago. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, pequeño. Le devolví el golpe, conecté con su nariz, oí un crujido y vi la sangre salpicar. Retrocedió tambaleándose, las manos en la cara, gritando. Junia empezó a llorar desde mi habitación y ese sonido lo cortó todo. Me agaché bajo la estufa, agarré ambos teléfonos y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Mallory golpeaba la puerta, gritaba amenazas, me llamaba de todo. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y ensangrentadas y continué el envío mientras Mallory amenazaba con tirar la puerta abajo. Din, din, din. Cada foto se sentía como una eternidad. 48 fotos más transferidas. Luego abrí su historial de búsquedas mientras él pateaba la puerta con fuerza suficiente para agrietar el marco. No voy a escribir lo que había allí. Si alguna vez has leído sobre depredadores, sabes de qué tipo de búsquedas hablo, términos específicos, edades específicas, foros y sitios que ni siquiera sabía que existían. Lo borraba a diario, pero esa mañana se le olvidó. Hice capturas de todo, historial de búsquedas, contenidos de almacenamiento en la nube, cada fragmento de evidencia que pude encontrar. Luego revisé sus mensajes, chats grupales con nombres de usuario que no reconocía, compartiendo fotos, intercambiando contenido, hablando de sus experiencias. Un mensaje de alguien decía, la tuya es linda, intercambiamos. Mallory había respondido, quizá, déjame conseguir mejores ángulos primero. La puerta se astilló, el pie de Mallory atravesó cerca de la manija. Agarré a Junia, metí mi teléfono en el bolsillo junto con el suyo y salí por la ventana de mi habitación. Caí con fuerza en el patio lateral, el dolor disparándose en mis costillas donde había golpeado la encimera. Junia gritaba aferrada a mi cuello. Corrí a la casa de la vecina y golpeé la puerta. La señora Chen abrió, nos miró, vio mi cara ensangrentada y a Junia llorando, y nos metió dentro. Llame al 911, le dije, ahora mismo por favor. Lo hizo. Me senté en su sofá sosteniendo a Junia mientras lloraba, con ambos teléfonos en mi regazo esperando las sirenas. La policía llegó 8 minutos después, 2 patrullas, 4 agentes en total.
Encontraron a Mallory en la cocina con guisantes congelados en la nariz, inventando una historia sobre que yo lo había atacado sin provocación. Me encontraron a mí en casa de la señora Chen, con la mandíbula abierta y sosteniendo a una niña pequeña que gritaba. Uno de los agentes tomó declaraciones por separado. Les mostré ambos teléfonos, empecé por las imágenes enviadas, les expliqué las marcas de tiempo, les mostré mi horario de trabajo probando que yo no estaba en casa. Me atrapó revisando su teléfono y me atacó, por eso tengo la cara así. Tengo fotos de él abusando de mi hermana, 63, con marcas de tiempo. La expresión de la gente se endurecía con cada foto. Llamaron por radio a detectives, pero Mallory ya estaba construyendo su versión para los otros agentes. Honestamente no sé qué le hizo a mi teléfono, pero llevo meses genuinamente preocupado por él. Está obsesionado con Junia, completamente obsesionado, no deja que nadie se le acerque, siempre está encima de ella. Me atacó esta mañana sin ninguna provocación y me robó el teléfono. Creo que él puso esas fotos ahí. Conoce mi código, tiene acceso a todo. Un policía me miró y preguntó cómo entraste en su teléfono. Memoricé su código. ¿Entonces accediste a su teléfono sin permiso? Sí, pero, ¿y lo estás acusando basándote en fotos de su dispositivo que accediste ilegalmente y sin permiso? Tengo pruebas. Yo no estaba en casa cuando se tomaron esas fotos. Tendremos que verificar todo eso, esto es complicado. Mi madre apareció 20 minutos después, claramente no estaba sobria, con el rímel corrido. Respaldó a Mallory por completo. Mallory jamás le haría daño a Junia. Mi hijo ha estado paranoico durante meses, controlador. Está intentando deshacerse de Mallory porque está celoso. Los policías se miraron entre ellos. Necesitamos llevarlos a ambos para declaraciones formales. Esto es complejo, agresión de ambas partes, acceso ilegal a un dispositivo, acusaciones graves. Necesitamos detectives. Nos esposaron a los dos. No arrestados, dijeron, detenidos para interrogatorio. A través de la ventana había otro agente quedarse con Junia. Ella lloraba estirando los brazos hacia mí. En la comisaría nos procesaron por separado. Me pusieron en una sala de interrogatorios. Sin comida ni agua cuando lo pedí. Silla de metal, mesa de metal, luces fluorescentes. Pasaron 2 horas. Entró un detective, un hombre de mediana edad, ojos cansados, anillo de bodas, camisa manchada de café. Se sentó con una carpeta y dijo habla, así que hablé. Le conté todo, cómo murió mi padre cuando yo tenía 14 años, cómo mi madre se derrumbó por completo, cómo me convertí en el padre de Junia a esa edad, cómo Mallory se mudó, empezó a golpearme, a comportarse raro con Junia, cómo noté los patrones, los comentarios, las idas al baño, las ofertas para bañarla, cómo encontré las fotos esa mañana, cómo me descubrió y me atacó. El detective tomó notas todo el tiempo, no interrumpió, solo asentía y escribía. Hizo preguntas para aclarar sobre las marcas de tiempo, sobre dónde estaba yo, sobre los patrones de comportamiento de Mallory. ¿Por qué no nos llamaste cuando sospechaste por primera vez algo? ¿Y decirles que mi padrastro mira raro a mi hermana? Me habrían dicho que llamara cuando tuviera pruebas. Así que tomaste el asunto en tus propias manos. Protegí a mi hermana, ese es mi trabajo. ¿Accediendo ilegalmente a su teléfono? Reuniendo pruebas de que es un depredador. Me miró fijamente durante un largo momento, cerró la carpeta y se fue sin decir una palabra. Pasaron 3 horas más. El reloj de la pared pasó de las 3 de la tarde a las 4, luego a las 5. Me dolían las costillas tanto que apenas podía respirar. Me latía la mandíbula. No dejaba de pensar en Junia, preguntándome dónde estaría, si estaría asustada. Cerca de la 5ª hora volvió el primer detective, esta vez con otra detective, una mujer de unos 40 años, mirada dura, brazos cruzados. Se sentaron frente a mí. Tu historia coincide parcialmente, dijo él. Tu horario de trabajo coincide con algunas marcas de tiempo, la asistencia escolar confirma que no estabas en casa durante varios incidentes. Pero tenemos un problema, accediste ilegalmente a su dispositivo, eso es un delito. Se me cayó el estómago. Sin embargo, añadió ella, la evidencia es contundente. Vamos a incautar su teléfono para un análisis forense completo. Lo sabremos mañana. Si esas fotos se originaron en su dispositivo o fueron transferidas desde el tuyo. Si son suyas, quedas libre. Si son tuyas, te enfrentas a cargos graves. Son suyas, lo juro. Lo sabremos mañana. Eres libre por ahora mientras dure la investigación. No salgas de la ciudad, no contactes a Mallory ni a tu madre.
Me soltaron a las 8 de la noche, sin cargos aún, solo investigación en curso. Esa noche dormí en casa de la señora Chen. Me llevó a urgencias, 2 costillas agrietadas, la mandíbula partida. Me vendaron, ella pagó porque yo no tenía nada. Servicios de Protección Infantil llevó a Junia a acogida de emergencia. No pude verla, ni siquiera llamar. Investigación en curso, dijeron. Al día siguiente la detective mujer me llamó. Los forenses ya regresaron los resultados. Esas fotos se originaron en el dispositivo de Mallory, su aplicación de cámara, su nube, su dirección IP. Las marcas de tiempo coinciden con momentos en los que tú estabas verificablemente en otro lugar. Lo estamos arrestando por múltiples cargos. Estás limpio. No habrá cargos por el acceso al teléfono dadas las circunstancias, pero la próxima vez llámanos primero. ¿Y Junia? Servicios de Protección la tiene. Tienes 16 años, no puedes tener la custodia. Se quedará en colocación de emergencia mientras construimos el caso. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de muchos factores. Capítulo 6. La lucha larga. Muchos factores significaron 24 meses de dolor. Junia fue a hogares de acogida, una familia decente en los suburbios, con experiencia con niños con trastornos del desarrollo, 2 hijos biológicos. Servicios de Protección me dio visitas supervisadas una vez por semana, 1 hora los jueves a las 4 de la tarde, una oficina estéril con cámaras por todas partes. La primera visita me destrozó. Junia me vio y gritó babe como si por fin hubiera venido a rescatarla. Corrió por la sala, se aferró a mis piernas y no quiso soltarme cuando terminó la hora y la trabajadora social dijo que teníamos que irnos. Junia se aferró a mí llorando no, voy con babe, babe por favor. La madre de acogida tuvo que separarla físicamente de mí mientras ella sollozaba y estiraba los brazos hacia mí. Salí, llegué al estacionamiento y golpeé una pared de ladrillos con tanta fuerza que me abrí 3 nudillos. Mi trabajadora de casos de servicios de protección me encontró allí. Esto va a ser duro por un tiempo, pero que vengas importa, sigue viniendo. Así que lo hice, todos y cada uno de los jueves durante 2 años, y empecé a construir mi caso. Conseguí un segundo trabajo nocturno reponiendo estanterías en Target, semanas de 70 horas entre Walmart y Target, $8.50 la hora en uno y $9 la hora en el otro, 7 días a la semana. Cada centavo fue a una cuenta de ahorros llamada Fondo de Junia. Comía ramen 3 veces al día, a veces solo porque no podía pagar huevos. Perdí 20 libras en 3 meses. Usé las mismas 3 camisetas y los mismos 2 jeans hasta que las rodillas se rompieron. Caminaba 2 millas hasta el trabajo para ahorrar el pasaje del autobús. Vivía en el sofá de la señora Chen porque no podía pagar alquiler. Servicios de Protección dijo que tenía que esperar hasta los 18 para solicitar tutela por parentesco. 2 años se sintieron como una eternidad. 24 meses de que Junia pensara que la había abandonado. Saqué mi GED en 6 meses, estudiaba en el autobús durante los descansos a las 2 de la madrugada entre turnos. Aprobé al primer intento, no porque me importara, sino porque los tribunales preguntan por la educación. Documenté todo en un cuaderno, lo que hacíamos en las visitas, cómo se comportaba, cualquier preocupación. La madre de acogida empezó a enviarme fotos entre visitas. Ella pregunta por ti todas las noches, decía un mensaje en el 4.º mes. En el 9.º mes Junia dejó de preguntar cuándo me la iba a llevar a casa. Se estaba adaptando, y eso me destrozó más que cualquier otra cosa. En el 9.º mes me ascendieron en Walmart a supervisor de turno, $15 por hora, más dinero y mejor horario. Seguí documentando. En el 10.º mes me mudé a mi propio lugar, un apartamento de una habitación por $650 al mes, con cucarachas incluidas, aún así preparé la habitación de Junia, paredes moradas, cama individual, juguetes de Goodwill, tomé fotos para el tribunal. Servicios de Protección Infantil hizo una visita domiciliaria en el mes 12, revisaron el refrigerador lleno, revisaron la habitación de Junia lista, preguntaron por mi horario estable. Has hecho todo bien, admitió mi trabajadora social, recomendaré un plan de transición cuando cumplas 18. 3 meses más tarde me inscribí en un colegio comunitario, carrera en negocios en línea, clases nocturnas, 2 materias por semestre mientras trabajaba a tiempo completo. A este ritmo me tomará 6 años, pero Junia necesita verme avanzar hacia algo mejor. Mi madre intentó reaparecer durante ese tiempo, correos electrónicos, mensajes, apareciendo en mi apartamento exigiendo ver a su hija, diciendo que yo había robado a Junia, que ella era la víctima, que había manipulado a todos. Una noche apareció completamente intoxicada, golpeando la puerta y gritando. Llamé a la policía,
no abrí la puerta, no dije una palabra, solo esperé las sirenas. Cuando la sacaron a rastras del porche, lloraba diciendo por favor, es mi hija, él me la quitó. A la mañana siguiente solicité una orden de alejamiento, el juez la concedió el mismo día. El historial de arrestos de mi madre y las transcripciones de custodia lo hicieron fácil. Mallory aceptó un acuerdo, 15 años. Su abogado sabía que la evidencia era irrefutable, 63 fotos con metadatos, copias en la nube, historial de búsquedas y registros de mensajes. Se declaró culpable de múltiples cargos para evitar el juicio y la publicidad. Está en una prisión de máxima seguridad en el norte del estado. Espero cada día que sea peor que el anterior. Un detective me llamó un año después de su arresto. La detención de Mallory llevó a una investigación federal. Su red era más grande de lo que pensábamos, 34 arrestos en 8 estados. Salvaste a más niños que solo a tu hermana. No me hizo sentir mejor, solo me hizo sentir más enojado de que el sistema no lo hubiera atrapado antes. Cumplí 18 un martes y esa misma mañana presenté la solicitud de tutela por parentesco. La audiencia fue 6 semanas después. Llegué con mi abogado pro bono y un expediente tan grueso que necesitaba las 2 manos. Documentación de cuidado desde el nacimiento, registros médicos, estados de cuenta bancarios, fotos de la negligencia de mi madre, informes de servicios de protección infantil, cartas de carácter de mis jefes. Mi madre apareció para impugnarlo, recién salida de rehabilitación, 30 días sobria, con abogado. He completado el tratamiento, estoy sobria, quiero a mi hija de vuelta. Tuviste 2 años para hacerlo, respondió mi abogado. Tu hijo enderezó su vida a los 16, ¿dónde estabas tú? La madre de acogida testificó, dijo que Junia estaba prosperando, pero quería volver con su hermano, que había visto cómo se iluminaba durante las visitas, cómo hablaba de Babe constantemente. El juez llamó a Junia a su despacho, solo ella, el juez y una defensora del menor. 20 minutos después salieron. Junia se expresó con total claridad, dijo el juez. Quiere vivir con su hermano, lo llama Babe y papá. Cuando se le preguntó por su madre, dijo mamá está enferma. Cuando se le preguntó por el hogar de acogida, dijo la señorita Rachel es buena, pero quiero a Babe. Cita textual de una niña de 4 años. Sentí algo abrirse en mi pecho, alivio, puro alivio. Concedo la custodia temporal al solicitante, pendiente de revisión a 6 meses. Mi madre perdió el control, empezó a gritar en la sala del tribunal, llamándome ladrón, diciendo que le había robado a su hija, que había manipulado a todos. Los alguaciles tuvieron que sacarla a la fuerza mientras gritaba que yo era malvado, que siempre había sido malvado, que le había arruinado la vida. Yo me quedé sentado sin sentir nada, ni ira ni satisfacción, solo vacío. Era una desconocida ahora, una mujer que solía ser mi madre antes de elegir pastillas y depredadores por encima de sus hijos. Miré a mi abogado y pregunté cuándo podía llevármela a casa. 3 días, el papeleo necesita procesarse. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Llevé a Junia a casa un viernes por la tarde, la guié al apartamento, le mostré la habitación morada que había pintado, la cama individual con sábanas de Frozen, la caja de juguetes llena de hallazgos de Goodwill. Esta es tu habitación, Junie, tu habitación para siempre, nadie te va a llevar a ningún lado. Me miró con esos grandes ojos marrones. Papá dio su promesa, promesa. Ella me creyó por fin. Los primeros 6 meses fueron brutales, terrores nocturnos, ansiedad por separación, crisis cuando tenía que irme a trabajar. Se despertaba gritando a las 2 de la madrugada convencida de que me había ido, la encontraba junto a mi puerta llorando y comprobando si todavía estaba allí. Pasó 1 año antes de que dejara de comprobar, 2 años antes de que dejara de preguntar si la iba a devolver, 3 años antes de que creyera que para siempre significaba para siempre. Mi madre lo intentó una vez más, 6 meses después de la audiencia de custodia. Apareció sobria esta vez, de pie en el estacionamiento cuando regresé del trabajo, peinada, maquillada, sosteniendo un osito de peluche como si eso cambiara algo. Por favor, solo 5 minutos con ella, soy su madre. La miré, de verdad la miré, y no vi nada, ninguna conexión, ninguna historia, solo una extraña que casualmente había dado a luz a mi hermana antes de elegir pastillas y depredadores por encima de sus hijos. Tú no eres su madre, renunciaste a eso cuando apoyaste a Mallory, cuando me dejaste criarla solo, cuando elegiste a todos menos a ella. Estabas enferma. Estabas enferma cuando peleaste conmigo por la custodia, cuando apareciste en la comisaría defendiendo a un depredador. Estuviste enferma durante 2 años mientras yo trabajaba semanas de 70 horas para recuperarla. Ella empezó a llorar diciendo que había cometido errores.
Tú tomaste decisiones, ahora vive con ellas. Pasé junto a ella hacia mi edificio, no miré atrás, escuché su llanto en el estacionamiento. Nunca la volví a ver. La última vez que supe de ella por una tía, estaba en Florida con algún tipo nuevo, todavía diciéndole a la gente que yo secuestré a Junia, todavía haciéndose la víctima, todavía culpando a todos menos a sí misma. Está sola ahora, sin hijos, sin familia, sin nadie a quien le importe. Y yo tengo una niña de 7 años que me llama papá y sabe que nunca la dejaré. Esa es toda la venganza que necesito. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias. Mis padres se saltaron mi graduación de secundaria por la fiesta de revelación de género de mi hermana y cuando le supliqué que la reprogramaran mi mamá estalló diciendo deja de ser egoísta, no puedes arruinar su día especial. Muy bien David, esto no se trata solo de mi graduación de secundaria, mi mamá pasó años intentando envenenar cada buen momento que tuve, pero las cosas siguieron escalando hasta que todo se volvió realmente desordenado. Déjenme retroceder 5 años hasta donde esto realmente comenzó. Me llamo Mateo, tengo 33 años y soy hombre. Mi familia me dijo que tendrían que faltar a mi graduación de secundaria porque la fiesta de revelación de género de Valentina era más importante, así sin más. Me lo soltaron durante el desayuno como si me estuvieran diciendo que llegarían tarde a cenar. Deja de ser tan dramático Mateo, dijo mi madre Carmen sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Tu hermana va a descubrir si va a tener un niño o una niña, este es un momento enorme para ella, tú tendrás otras graduaciones. Yo era el valedictorian, 4 años de calificaciones perfectas, capitán del equipo de debate, haciendo voluntariado en el refugio de animales los fines de semana porque se veía bien en las solicitudes, todo construyéndose hacia un solo momento en ese podio frente a 2000 personas. Papá, ¿de verdad vas a perderte esto? Él dejó su taza de café con esa mirada que tenía cuando ya había decidido algo y no quería discutirlo. Tu madre tiene razón, mijo, el rancho está reservado, la familia viene desde Laredo y Corpus, no podemos reprogramar ahora, la ceremonia dura 3 horas. Podrías hacer ambas cosas. Carmen finalmente me miró y vi algo en sus ojos que había visto 1000 veces antes pero que nunca había entendido del todo hasta ese momento. Los chicos inteligentes no necesitan a su familia ahí, Mateo, siempre has estado bien por tu cuenta, esa es tu cosa, el independiente, celebraremos después. Miré a Valentina que estaba desplazándose por su teléfono, probablemente planeando qué ponerse para su propia fiesta. No dijo ni una sola palabra, ni siquiera fingió que le importaba. Está bien, dije. Mamá parpadeó, bien, ve a la fiesta, yo me encargo de la graduación solo. El alivio en sus caras debería haberme dolido más de lo que lo hizo, pero yo ya estaba desconectándome mentalmente, ya pensando en mi siguiente movimiento. Esa noche llamé a mi abuela, abuela Rosa, contestó al segundo timbrazo. Mijo, ¿qué pasa? Lo oigo en tu voz. Le conté todo, la fiesta, el rancho, básicamente decir que mi graduación no importaba. Guardó silencio por un largo momento y cuando habló su voz tenía ese filo de enojo. Tu madre está cometiendo el mayor error de su vida y todavía no lo sabe, pero lo sabrá, mijo, lo sabrá. Ahora escúchame, recuerda lo que vales, incluso si ellos te olvidan tú recuérdalo. 2 días después me llamó de nuevo. Quiero que conozcas a alguien, se llama Pablo, es mi amigo. La forma en que dijo amigo dejó claro que era algo más que eso, antes de que pienses que sí, la abuela todavía estaba saliendo con alguien. Ven a la casa el sábado por la mañana, ponte algo bonito. Damián me llevó el sábado por la mañana, había sido mi mejor amigo desde segundo año cuando nos unimos por nuestro odio mutuo a los mítines escolares y nuestro amor por los tacos de desayuno de un camión de comida. Jaja, tu abuela tiene novio, dijo sonriendo mientras entrábamos en su entrada. La casa estaba en uno de esos barrios antiguos de Alamo Heights. Eso es genial, ¿cuántos años tiene ese tipo? 70 y tantos creo, no sé, fue extrañamente vaga al respecto. $20 a que es rico. Eres un idiota correcto. Pablo resultó ser exactamente lo que Damián había predicho, un tipo distinguido de unos 70 y tantos años, usando una guayabera perfectamente planchada y conduciendo un Mercedes clase S. Tenía eso que tienen las personas ricas, donde todo parece caro sin esforzarse demasiado, zapatos de calidad, un reloj sencillo, un corte de pelo que definitivamente no venía de Supercuts. Me estrechó la mano con un apretón que demostraba negocios y luego se giró hacia Damián e hizo lo mismo. Tú debes ser el famoso Damián, Rosa habla de ti constantemente. ¿Ah, sí? Damián parecía genuinamente sorprendido. Oh sí,
Dice que eres un idiota pero que la haces reír. La abuela apareció en la puerta con los brazos cruzados tratando de no sonreír. Dije que eres bueno para Mateo, incluso si te vistes como si sacaras tu ropa de un contenedor. Damián miró su camiseta y jeans perfectamente normales. ¿Qué tiene de malo lo que llevo puesto? Todo, pareces como si acabaras de salir de la cama. Salí de la cama, es sábado por la mañana. Exactamente mi punto. Pablo se rió y rodeó a la abuela con el brazo. Entren chicos, hablemos. Tu abuela me dice que vas a ir a Rice, dijo, si puedo permitírmelo. Fui aceptado pero el paquete de ayuda financiera no es suficiente. ¿Y si el dinero no fuera un problema? Miré a la abuela Rosa, ella estaba sonriendo. Pablo lo explicó de forma simple, había hecho su dinero en bienes raíces comerciales por todo el sur de Texas, él pagaría Rice, todo, libros, vivienda, todo. La única condición era que prometiera recordar de dónde venía y quién creyó en mí cuando importaba. Y una cosa más, dijo la abuela, en la graduación dirás la verdad sobre todo. Damián esperó en el coche cuando volví, me miró la cara y dijo bueno. Voy a Rice con todo pagado, el novio de tu abuela está pagando. Sí, tu abuela es más genial que los dos juntos. El día de la graduación llegó, caliente y brutal, 95 grados a las 9 de la mañana. El estadio se llenó de familias y yo estaba detrás del escenario viendo a la abuela Rosa sentada al frente y al centro con un vestido morado demasiado elegante, al lado de Pablo que parecía estar asistiendo a una cena de estado. Damián se había colado en una sección cerca del frente usando gafas de sol dentro del estadio. El director Hernández divagaba con los comentarios iniciales. El coro cantó, el presidente de la clase dio un discurso sobre viajes que no significaban nada y luego dijeron mi nombre. Caminé hasta ese podio y miré 2000 rostros. En algún lugar de la ciudad mi familia estaba disparando un cañón de confeti para descubrir si Valentina tendría un niño o una niña. Dejé a un lado el discurso que había preparado. Escribí algo, pero voy a hablar de otra cosa en su lugar. El estadio quedó en completo silencio. Mis padres no están aquí. Cuando les pedí que vinieran, mi madre me dijo que los chicos inteligentes no necesitan a su familia allí. Mi padre me dijo que estaría bien por mi cuenta, como siempre. Alguien entre el público dijo wow, lo suficientemente fuerte como para resonar. Pero a todos los que sí vinieron hoy, gracias. Miré a la abuela Rosa, estaba llorando con fuerza, el rímel corriéndole por el rostro. A mi abuela en la tercera fila, tú eres la razón por la que estoy aquí, tú eres la razón por la que creo que valgo la pena como para que alguien se presente por mí. A ti, abuela. El aplauso comenzó pequeño y fue creciendo hasta que todo el estadio estaba de pie. Damián estaba parado sobre su silla gritando algo que no pude oír, pero que probablemente era inapropiado. Después, la abuela Rosa me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Tu madre va a perder la cabeza cuando se entere de esto, dijo sonriendo entre lágrimas. Damián apareció todavía usando esas gafas de sol. Eso fue lo más salvaje que he visto en mi vida, estoy muy orgulloso de ti. Quítate esas gafas estúpidas, dijo la abuela, pareces que vas a venderme relojes falsos. Abuela, ¿por qué siempre vienes contra mí? Porque lo haces demasiado fácil. Pablo nos llevó a todos a almorzar a una costosa parrillada en el centro. Cuando llegó la cuenta, traté de no mirar el total. Entonces, cuando se lo dices a tus padres, preguntó Damián mientras cortaba un reba sobre ras. Nunca, que lo descubran solos. Frío, dijo Damián. Lo respeto. Rice era todo lo que San Antonio no era, un campus más pequeño, estudiantes más inteligentes, profesores a los que de verdad les importaba si asistías. Me especialicé en ingeniería civil, con una subespecialidad en negocios. Mantuve la cabeza baja, saqué buenas calificaciones y me mantuve lo suficientemente enojado como para trabajar más duro que todos los demás. Damián terminó en Texas Tech en San Marcos. Hablábamos todas las semanas, casi siempre él quejándose de su compañero de cuarto, que al parecer nunca se bañaba y solo comía fideos instantáneos. ¿Cómo va la escuela de niños ricos?, me preguntó en una llamada. No es una escuela de niños ricos, Mateo. Tienes un compañero de clase cuyo padre tiene un yate. Está bien, justo. Mis padres llamaron exactamente 3 veces durante mi primer año. Una para preguntar si volvería a casa en acción de gracias, no lo hice. Una para decirme que Valentina había tenido al bebé, un niño llamado Julián, por si me importaba. Y una más para preguntarme si podía prestarle dinero a Valentina para cosas del bebé. Esa última la ignoré por completo.
En segundo año empecé a trabajar con mi profesor en un proyecto de investigación analizando fallas estructurales en edificios costeros. El trabajo era agotador para la mente, pero yo era bueno en ello, lo suficiente como para que me recomendara para una pasantía de verano en una firma de consultoría de ingeniería en Houston. La pasantía se convirtió en una oferta de trabajo. Para cuando me gradué, ya tenía un plan: empezar en la firma, aprenderlo todo y luego independizarme. Damián condujo hasta allá para la graduación con una bolsa de Whataburger y suficientes bocadillos para alimentar a toda la clase graduada. ¿Viene tu familia?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. La abuela y Pablo, eso es todo. ¿Tu mamá ni siquiera? No. Eso está muy mal, hermano. La abuela Rosa llevó un cartel que decía «Ese es mi nieto», con letras lo suficientemente grandes como para verse desde el espacio. Pablo parecía avergonzado, pero lo sostuvo de todos modos durante la ceremonia. Después de la graduación, Pablo me llevó aparte. Estoy invirtiendo en un nuevo desarrollo comercial cerca del centro médico. ¿Quieres ver los planos este verano? Ese verano fue mi educación sobre cómo realmente funcionaba el mundo real. Pasé 3 meses acompañando a Pablo en visitas a obras y reuniones con inversionistas, aprendiendo más sobre desarrollo inmobiliario que lo que me habían enseñado 4 años de clases de ingeniería. Me mostró cómo se cerraban los tratos, cómo se movía el dinero, en quién confiar y a quién evitar. Tu padre tenía potencial, me dijo un día durante el almuerzo en una obra en el centro médico. Estábamos sentados en su Mercedes viendo a los camiones de concreto verter los cimientos. Tuvo una buena idea, la vendió demasiado barata porque necesitaba dinero rápido y pasó el resto de su vida arrepintiéndose. ¿Cómo sabes eso? Tu abuela me lo contó, dijo que encontraste el registro de la patente. Nunca le había mencionado eso a la abuela. Al parecer sabía más de lo que dejaba ver. No cometas sus errores, dijo Pablo. Cuando estés listo para empezar lo tuyo, ven a hablar conmigo primero. Tomé ese consejo muy en serio. Pasé los siguientes 5 años en una firma de consultoría en Houston, subiendo desde ingeniero junior hasta líder de proyectos. Construí relaciones, ahorré cada dólar, viviendo en un estudio cerca de Richmond y conduciendo un Honda usado mientras mis compañeros compraban camionetas nuevas. Para el 5.º año tenía lo suficiente ahorrado para dar el salto. Fue entonces cuando me independicé. Dowdas Engineering Consultants comenzó en un espacio de oficina compartido cerca de Bessemer, en Houston, 200 pies cuadrados, un baño compartido con paredes tan delgadas que se oía todo. Solo yo, una computadora portátil, un número de teléfono y una necesidad ardiente de demostrar algo. Los primeros 6 meses fueron brutales, viviendo de ramen y tacos de desayuno, aceptando cualquier trabajo que pudiera conseguir, trabajando 16 horas al día. Hice evaluaciones estructurales de edificios en los que no confiaría ni a mi peor enemigo, revisé planos para desarrollos de centros comerciales en pueblos de los que nunca había oído hablar, calculé requisitos de carga a las 3 de la mañana porque el aire acondicionado de mi apartamento estaba roto. Damián ayudó cuando pudo. Se había mudado a Houston después de la universidad, trabajando en tecnología para alguna empresa de salud. Aparecía después del trabajo con comida, me ayudaba a organizar archivos y hacía chistes terribles para evitar que perdiera la cabeza. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?», dijo una noche mientras me veía revisar cálculos estructurales por tercera vez. ¿Tu familia siquiera sabe que estás haciendo esto? No. Bien. Cuando triunfes en grande, las caras que pondrán valdrán la pena. El segundo año lo cambió todo. Conseguí mi primer contrato importante, un desarrollo de uso mixto en el área de la gallería. Algún grupo de inversionistas estaba convirtiendo un viejo edificio de oficinas y necesitaban a alguien que evaluara la integridad estructural. El ingeniero anterior había abandonado el proyecto por problemas en los cimientos. Pasé 3 semanas haciendo la evaluación, encontré soluciones que funcionaban y las presenté sin hacer entrar en pánico a los inversionistas. El honorario fue suficiente para contratar a 2 ingenieros junior y mudarnos a una oficina de verdad. En el tercer año tenía 15 empleados y contratos a lo largo de la costa del Golfo. El 5.º año trajo el gran salto, una cadena minorista nacional necesitaba evaluaciones estructurales para la renovación de más de 100 tiendas en Texas y Luisiana, un contrato de $3 millones que nos puso en el mapa. Pablo también me había incorporado como socio minoritario en 2 de sus desarrollos comerciales en Austin y San Antonio. Mis participaciones de capital más el valor de la empresa me situaban en alrededor de 20 millones sobre el papel, suficiente dinero como para no volver a preocuparme nunca por el alquiler. La abuela Rosa vino a la inauguración de la oficina, caminaba señalando todo y diciéndole a cualquiera que la escuchara que su nieto había construido eso desde la nada.
Damián llegó tarde con una botella y una pancarta que decía felicidades por ser rico. La abuela miró la pancarta y negó con la cabeza. Damián, ¿de dónde sacaste esto, de Party City? Tienen toda una sección. Eres ridículo, igual me quieres, abuela. Eso es debatible. Pablo me llevó aparte durante la fiesta. Tu abuela está orgullosa de ti más de lo que imaginas, se lo debe todo a ella, lo sabe, por eso hizo lo que hizo. Y aquí es donde todo me devolvió al drama de mi familia. Me enteré un martes cualquiera. La abuela había empezado a estar olvidadiza, no a nivel de demencia, solo más lenta. Me pedía que la ayudara con las facturas, que revisara los estados bancarios y me asegurara de que nada se viera raro. Llevaba meses haciéndolo sin pensar demasiado en ello, hasta que vi el patrón. Retiros de su cuenta corriente, siempre justo por debajo de 2.000, siempre en martes o jueves, siempre en efectivo. Saqué 18 meses de estados de cuenta, 47 retiros que sumaban poco más de $72.000. Cada uno coincidía con un día en que mi madre había ido a visitarla para ayudarla con los mandados. Me senté en mi camioneta frente a la casa de la abuela en Alamo Heights, mirando las impresiones, sintiendo como algo frío se asentaba en mi pecho. Llamé a Damián y le conté lo que había encontrado. ¿Estás seguro de que es tu mamá? ¿Quién más podría ser? ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero tengo que decírselo a la abuela. ¿Quieres que esté ahí? Sí. Nos reunimos en su casa esa tarde. Preparó café, sacó pan dulce y preguntó por el trabajo, cosas normales de abuela. Abuela, tenemos que hablar de tu cuenta bancaria. Se quedó inmóvil. ¿Qué pasa con ella? Le mostré los estados y observé su rostro mientras miraba los números, las fechas, los montos. Carmen, dijo en voz baja. Puedo llamar a la policía, presentar un reporte y recuperar el dinero. No. Dejó los papeles sobre la mesa. No a la policía. La familia no le hace eso a la familia. Abuela, te robó. Sé lo que hizo y sé cómo manejarlo. No quiso decir nada más. Me hizo prometer que no confrontaría a mi madre y que no se lo diría a nadie más. 2 semanas después, mi madre llamó por primera vez en 9 meses. Mateo, tenemos que hablar de tu abuela. ¿Qué pasa con ella? Me está acusando de robarle, es completamente una locura. Creo que está perdiendo la cabeza, demencia o algo así. Estoy muy preocupada. El descaro de esa mujer me golpeó como un camión. ¿Te refieres a los 72.000 que sacaste de su cuenta corriente durante 18 meses? Silencio. No sé qué mentiras te ha estado contando. Vi los estados bancarios, mamá. Cada retiro coincide con los días en que supuestamente la estabas ayudando. ¿Estás tomando su lado, el de tu propia madre? ¿Estás acusando a tu propia madre de robo? Sí, estoy tomando su lado. ¿Cómo te atreves? Colgué. Llamó 20 veces y dejó 12 mensajes de voz, cada uno más desquiciado que el anterior. Empezaron con tenemos que hablar de esto como adultos y terminaron con eres igual que tu padre, ingrato y frío. Bloqueé su número. Valentina llamó después. ¿Qué le dijiste a mamá? Lleva 2 días llorando. Pregúntale por el dinero que le robó a la abuela. Ella no robó nada, la abuela le dio ese dinero. Curioso, porque la abuela no recuerda haberle dado nada. ¿De verdad vas a elegir a una anciana en lugar de a tu propia madre? Esa anciana pagó mi educación mientras ustedes olvidaban que yo existía, así que sí, lo haré. Eres un imbécil, Mateo, y la estás ayudando a salirse con la suya. Que tengas una buena vida. La bloqueé también. Papá llamó 3 días después. Mijo, tu madre está muy alterada. Debería estarlo, cometió un robo. Es más complicado que eso. No pudo responder, solo repetía que yo no entendía, que estaba siendo demasiado duro, que la familia es la familia. Hasta que se roban entre ellos, papá, entonces solo es robo. No lo bloqueé, pero dejé de contestar después de eso. Las cosas siguieron empeorando. La abuela Rosa murió 6 meses después, un ataque al corazón mientras dormía, con Pablo a su lado. Tenía 84 años. El funeral fue en la Catedral de San Fernando, estaba abarrotado. Resultó que la abuela conocía a todo San Antonio y que la mitad de ellos le debían favores. Mis padres aparecieron, Valentina y Javier con sus 2 hijos. Se sentaron al fondo y no intentaron hablar conmigo. Damián se sentó a mi lado usando un traje de verdad por primera vez. ¿Aguantas?, susurró. Aguantaré. Carmen se me acercó después del servicio e intentó abrazarme, yo di un paso atrás.
No, Mateo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero seguramente hoy. Pasaste meses robándole a tu propia madre mientras estaba perdiendo la memoria y luego intentaste manipularme sobre eso. No hay ningún hoy en el que dejemos de lado nuestras diferencias, hay tú manteniéndote lejos de mí. Su máscara se deslizó por solo un segundo y vi odio real debajo. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Realmente no. La lectura del testamento ocurrió 3 días después. La abogada de Pablo, una mujer llamada Sandra que parecía no tolerar tonterías de nadie, lo explicó todo. La casa iba para Pablo, la mayor parte del efectivo a varias organizaciones benéficas, algunas joyas para primos y para mí dejó 2 cosas. Primero una carta, segundo una propiedad en Fredericksburg que ni siquiera sabía que poseía. La propiedad fue comprada hace 15 años, dijo Sandra, su abuela hizo el pago final hace 2 años. Ha estado generando ingresos por alquiler desde entonces y todos los beneficios se han mantenido en fideicomiso para usted. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente $450,000. La propiedad en sí vale alrededor de $300,000. Me quedé sentado tratando de procesar los números, $750,000 simplemente allí. ¿Por qué no me lo dijo? Ella quería que usted encontrara su propio camino primero, sus instrucciones fueron específicas. Usted no debía saber de esto hasta después de su muerte y solo si ya se había hecho a sí mismo. Pablo habló, estaba muy orgullosa de lo que construiste, Mateo, quería que supieras que lo lograste por ti mismo. La voz de Carmen llegó desde el otro lado de la habitación. Esto es ridículo, él recibe propiedad y dinero mientras su propia hija no recibe nada. Sandra la miró como si hubiera lidiado con esto 1000 veces. Señora Valdés, su madre fue muy clara sobre su razonamiento. La casa familiar va para Pablo Ruiz como fue su deseo. La propiedad en Fredericksburg fue comprada con la ayuda financiera del señor Ruiz y siempre estuvo destinada a Mateo. Los activos líquidos se distribuyeron de acuerdo con sus deseos finales. Si desea impugnar, está en su derecho. Entonces voy a impugnar. Debe saber que su madre incluyó documentación de varios retiros no autorizados de sus cuentas durante los últimos 18 meses, retiros que de perseguirse legalmente constituirían un delito grave de robo. El rostro de mi madre se volvió blanco. Sin embargo, continuó Sandra, ella dijo específicamente que no quería presentar cargos penales contra usted, solo quería que quedara claro el motivo de estas decisiones. Valentina se levantó. Esto es ridículo, fue manipulada, ese viejo, señaló a Pablo, la convenció de excluirnos. Pablo, que había estado sentado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Intenté convencerla de que no los excluyera, le dije que seguía siendo su hija, que la gente comete errores. Ella dijo que te había criado mejor que para robarle a tu propia madre. La sala quedó en silencio. Ustedes no tienen idea de lo que ha sido esto, dijo Carmen con la voz temblorosa, ver cómo a él le entregan todo mientras nosotros luchábamos. Entregado, me levanté. Se saltaron mi graduación de secundaria, me ignoraron durante 4 años de universidad, ni siquiera supieron que había iniciado mi propia empresa hasta 6 meses después. Lo único que me entregaron fue una abuela que se preocupó cuando nadie más lo hizo. Eres un arrogante, hemos terminado aquí. Sandra intervino. El testamento está registrado en el condado, todas las distribuciones procederán como se ha indicado. Si alguien desea impugnar, puede hacerlo dentro del plazo legal. Esta reunión ha concluido. Damián y yo salimos por la entrada trasera, subimos a su camioneta y nos quedamos sentados un minuto. Eso fue intenso, dijo finalmente. Sí, tu abuela fue implacable hasta el final. ¿Qué vas a hacer con la propiedad? No lo sé todavía, tal vez mantenerla como alquiler, tal vez venderla, no he pensado tan lejos. Aún no puedo creer que tu mamá le robara. Yo sí puedo, siempre ha sido así, solo que no quería verlo. La carta estuvo en mi camioneta durante 3 días antes de que pudiera obligarme a leerla. Finalmente la abrí una noche en mi apartamento, Damián en el sofá con una bolsa de Taco Cabana. La letra de la abuela se veía más temblorosa de lo que recordaba, pero las palabras eran totalmente ella. Mateo, si estás leyendo esto ya me fui. No estés demasiado triste, mijo, viví una buena vida, amé a buenas personas y comí buena comida, eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Te dejo la propiedad de Fredericksburg porque quiero que tengas algo real, algo que nadie pueda quitarte. Tu madre nunca entendió eso, siempre quiso lo que podía gastar, nunca entendió el valor de construir algo que dure. Te he observado estos últimos años, te vi construir tu empresa desde la nada, trabajas como lo hacía tu abuelo. Por eso nunca te hablé de la propiedad, necesitabas demostrarte a ti mismo que podías lograrlo sin la ayuda de nadie.
Ahora sabes que puedes. Unas pocas cosas antes de irme. Tu madre no cambiará a menos que tenga que hacerlo, no la dejes volver a tu vida basándose en disculpas y lágrimas. La he visto manipular a la gente durante 40 años, es muy buena en eso. Damián es un buen amigo, un pendejo a veces, pero leal, manténlo cerca. Tu padre no es un mal hombre, solo uno débil, dejó que tu madre lo empequeñeciera. Si algún día encuentra el valor para levantarse y ser mejor, tal vez dale una oportunidad. Ten éxito, mijo, sé feliz, sé el tipo de hombre que se presenta por las personas que importan y recuerda que vales la pena para que se presenten por ti. Con todo mi amor, abuela Rosa. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Damián me pasó una bebida. ¿Qué decía? Que debería mantenerte cerca aunque seas un idiota. Ella dijo esa frase palabra por palabra, tu abuela me quería. Los años siguientes fueron un borrón de crecimiento. La empresa se expandió a Dallas, luego a Austin y después a Oklahoma City. Contraté a algunos de los mejores ingenieros de mi antigua firma y conseguí contratos con 2 compañías Fortune 500 para evaluaciones de instalaciones. Para el 7º año, Valdez Engineering Consultants tenía 42 empleados. No era rico a nivel multimillonario, pero estaba lo suficientemente cómodo como para que el dinero dejara de ser algo en lo que pensara. Vendí la propiedad de Fredericksburg, tomé los ingresos del alquiler y el dinero de la venta y los invertí en bienes raíces comerciales por todo Texas. Pablo me acompañó en cada trato, me enseñó qué buscar y qué evitar. Damián fue ascendido a director de sistemas en su empresa, compró una casa en The Heights y empezó a salir con una mujer llamada Sofía que realmente aguantaba sus tonterías. Debería salir más, me dijo una noche mientras comíamos alitas en Pluckers, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita? Las funciones de trabajo no cuentan, estoy ocupado construyendo algo. Ya lo construiste, hombre, en algún punto tienes que disfrutarlo de verdad. Tenía razón, pero el trabajo me mantenía enfocado. Mi padre llamaba de vez en cuando, siempre incómodo y siempre terminando igual, él diciendo que deberíamos vernos algún día y yo diciendo quizá, los dos sabiendo que no pasaría. Carmen lo intentó algunas veces al principio, llamando desde números distintos y apareciendo una vez en la oficina hasta que seguridad la escoltó fuera. Con el tiempo se rindió, o al menos aprendió a esconderse mejor. Valentina enviaba una tarjeta de Navidad cada año, genérica e impersonal, siempre con una foto de sus hijos y sin mencionar nada real. Yo las tiraba directamente a la basura. La vida siguió avanzando, la empresa creció, compré una casa en Rice Military, nada exagerado pero lo suficientemente buena. Empecé a ir al gimnasio con regularidad, intentando cuidarme. Entonces mi padre llamó con una noticia para la que no estaba preparado. Mijo, tengo cáncer. Las palabras no se procesaron de inmediato. Estaba en mi oficina revisando contratos para una renovación hospitalaria en Beaumont y mi cerebro no pudo cambiar de marcha tan rápido. ¿Qué tipo? Cáncer de próstata, etapa 3, los doctores dicen que es tratable, pero va a ser caro. Dejé el bolígrafo. ¿Qué tan caro? El plan de tratamiento cuesta alrededor de $180,000. El seguro cubre quizá la mitad si tenemos suerte. ¿Qué dice mamá? Guardó silencio por un largo momento. Tu madre y yo no estamos bien, Mateo, no lo hemos estado desde hace tiempo. Duermo en el cuarto de invitados y estamos hablando con abogados sobre una separación. Eso me tomó por sorpresa, 28 años de matrimonio y de pronto estaban hablando de abogados. ¿Qué pasó? Me enteré del dinero, del robo a tu abuela. Ella me dijo que estabas mintiendo, que lo inventaste para ponerme en su contra, pero contraté a un contador para revisar los estados. $72,000, Mateo, sacados durante 18 meses. Intenté decírtelo, sé que debí escucharte, debí creerte a ti antes que a ella, pero he pasado toda mi vida haciendo lo contrario, eligiendo el camino fácil con ella. ¿Y ahora qué? Ahora estoy enfermo y sin dinero, tratando de averiguar cómo pagar el tratamiento. La casa tiene una segunda hipoteca que sacamos hace 3 años para la boda de Valentina. Tu madre agotó nuestras tarjetas de crédito y nuestras cuentas de jubilación están casi vacías. No tengo $90,000 guardados. Parte de mí quería decir que ese era su problema, quería colgar y volver a contratos, reuniones y a la vida que había construido sin ellos. Pero este era mi padre, débil, sí, complaciente en todo, absolutamente, pero no malvado, solo cansado. ¿Y Valentina? Se declararon en bancarrota el año pasado, el negocio de Javier fracasó y ahora viven con Carmen. Así que todos estaban quebrados y desesperados, genial.
No te estoy pidiendo que lo pagues, dijo papá rápidamente, solo quería que lo supieras. ¿Cuánto tiempo tienes para decidir el tratamiento? El oncólogo quiere empezar en 3 semanas, si es que voy a hacerlo. Como si estuviera considerando dejar que pasara. No seas estúpido, papá. ¿Con qué dinero? Ya veré cómo, Mateo. No tienes que hacerlo, dije, yo me encargo. Colgué y me quedé mirando a la nada. Damián apareció en mi oficina 1 hora después. Le había mandado un mensaje diciendo necesito hablar y simplemente apareció. ¿Qué pasa? Le conté lo del cáncer, el dinero, todo. ¿Y qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando que probablemente debería ayudarlo. ¿Porque es tu papá? Porque es el único que al menos intentó, llamó para decírmelo él mismo en lugar de mandar a mamá a manipularme. Admitió que se equivocó, eso es más de lo que he recibido de cualquier otro en esa familia. Cierto. ¿Entonces vas a pagar? Parte, no todo. Necesita tener algo en juego. Llamé a papá 2 días después. Te daré $60,000 para el tratamiento, el resto te toca resolverlo a ti. Mateo, no puedo aceptar eso. Puedes si lo harás, considéralo un préstamo si eso te hace sentir mejor. Me lo devuelves cuando puedas, pero te vas a tratar. Guardó silencio y luego dijo gracias. Una condición. ¿Cuál? No le dices a mamá de dónde salió el dinero y si ella te pide que me pidas más, la respuesta es no. Hecho. Y papá, esto no arregla todo entre nosotros, pero es un comienzo. Lo sé, no espero más. No he terminado. Te quedaste ahí viendo cómo ella me trataba como basura durante 18 años, elegiste el camino fácil cada vez, así que si vamos a tener algún tipo de relación de ahora en adelante eso tiene que cambiar, tienes que plantarte de verdad. Tienes razón, lo sé. Quizá podamos almorzar algún día después de que empiece el tratamiento, cuando me sienta mejor. Tal vez, ya veremos. Transferí el dinero al día siguiente, $60,000 a una cuenta solo a su nombre. Damián vino esa noche con comida tailandesa y HBO. Hiciste lo correcto, dijo. ¿De verdad? Sí, ayudaste a tu papá sin dejar que tu mamá te manipulara, eso es crecimiento. Se siente raro. Se supone que se sienta así. Pasaste 5 años cortándolos a todos, ahora estás eligiendo a quien dejar volver, eso es sano. ¿Desde cuándo sabes de cosas sanas? Desde que Sofía me obligó a leer libros de autoayuda. ¿Estás leyendo libros de autoayuda? 2 al mes, y la verdad no están tan mal. Papá empezó el tratamiento 3 semanas después, quimioterapia, radiación, todo el proceso brutal. No fui al hospital, pero llamaba 1 vez por semana para saber cómo iba. ¿Cómo te sientes? Como basura, pero los doctores dicen que está funcionando. Tu madre preguntó de dónde salió el dinero. ¿Qué le dijiste? Que vendí unas herramientas y pedí prestado a un amigo. Ella no me creyó, pero tampoco insistió, y eso estuvo bien. Mantuvimos todo a un nivel superficial y sencillo, conversaciones sobre el tratamiento y los efectos secundarios, sobre lo que decían los médicos, nada profundo, nada sobre el pasado. 3 meses después llamó con noticias, los exámenes salieron limpios, los tumores se estaban reduciendo y los médicos eran optimistas. Eso es genial, papá. Quiero invitarte a almorzar para darte las gracias como se debe. Me encontré con él en un lugar de barbacoa en Alamo Heights. Se veía mal, delgado, pálido, moviéndose con cuidado. Te ves terrible, dije al sentarme. Gracias, mijo, siempre sabes cómo hacer que un hombre se sienta bien. Pedimos brisket y nos quedamos en silencio 1 minuto. He solicitado el divorcio, dijo. Finalmente dejé el tenedor. ¿Qué? Hace 3 días, tu madre y yo hemos terminado. Debí hacerlo hace años. ¿Qué cambió? Yo cambié. Estar enfermo te hace pensar en lo que realmente importa, y lo que importa es que pasé 28 años casado con alguien que nunca me amó de verdad, que solo se preocupaba por lo que yo podía darle, por el estatus que podía ofrecerle. Yo era conveniente, nada más. Ella va a perder la cabeza. Ya lo hizo. Me lanzó una lámpara, me llamó de todo, dijo que la estaba abandonando cuando más me necesitaba. ¿Estás bien? Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Comimos en silencio un poco más. Quiero disculparme, dijo, por todo, la graduación, los años de ignorarte, elegirla a ella por encima de ti cada vez. Fui débil y estuve equivocado. Sí, lo estuviste. Miré a mi padre, este hombre que había sido un extraño durante la mayor parte de mi vida,
pero que quizá por fin se estaba convirtiendo en alguien real. No estoy listo para perdonarte todavía, pero estoy dispuesto a ver a dónde va esto. Sigue presentándote, sigue siendo honesto, y lo iremos resolviendo. Eso diría la abuela, darte una oportunidad si te la ganabas, así que gánatela. Sonrió. Tu abuela era otra cosa. Sí, lo era. Terminamos de almorzar y caminamos hacia nuestros coches. Antes de subir, papá me detuvo. Tu madre va a ir tras de ti por cualquier cosa que pueda conseguir. El divorcio la está volviendo desesperada. Que lo intente. Hablo en serio, Mateo. Ella se ha convencido de que le debes algo, de que tu éxito es de alguna manera gracias a lo que ella te dio. Lo que me dio fue una clase magistral de lo que no debo ser. Si quiere ir tras de mí por eso, la veré en los tribunales. 3 semanas después, lo intentó. Apareció en el edificio de mi oficina con Valentina un jueves por la tarde. Seguridad me llamó desde el vestíbulo diciendo que había 2 mujeres exigiendo verme y que se estaban poniendo bastante ruidosas. Abrí la cámara de seguridad y allí estaban, Carmen vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, con ropa que no podía permitirse, interpretando el papel de la madre respetable. Valentina estaba a su lado, incómoda, meciendo a su hijo menor en la cadera. Podría haber pedido a seguridad que la sacara, pero una parte de mí quería esa confrontación, necesitaba decir por fin todo lo que había estado guardando. Tomé el ascensor hacia abajo. La voz de Carmen resonaba en los pisos de mármol mientras le gritaba al guardia de seguridad que yo era su hijo y que tenía derecho a verme. En realidad no tienes ningún derecho aquí, dije al acercarme. Se dio la vuelta. Mateo, por fin, tenemos que hablar sobre, no. Esa palabra la detuvo a mitad de la frase. Perdón, no. No necesitamos hablar de nada. No tienes derecho a aparecer en mi lugar de trabajo y exigir mi tiempo. Soy tu madre. Nunca lo fuiste. La gente en el vestíbulo estaba mirando. Valentina dio un paso adelante. Mateo, mamá lo está pasando mal, el divorcio, no tiene nada. No es mi problema. La máscara de Carmen cayó y vi odio puro debajo. Eres un ingrato después de todo lo que sacrifiqué. Nombra una sola cosa. Abrió la boca y no pudo encontrar respuesta. Seguridad, estas mujeres están invadiendo propiedad privada, por favor escóltenlas fuera, y si regresan llamen a la policía. Carmen empezó a discutir, pero el guardia ya estaba hablando por radio pidiendo refuerzos. Señora, tiene que irse ahora, política del edificio. Las vi marcharse mientras Carmen gritaba sobre abogados y sobre cómo yo era igual que mi padre, frío y sin corazón. Damián entró desde el estacionamiento con tacos de torchis en la mano. Hombre, ¿me perdí de algo? ¿Por qué tu mamá parece que quiere matar a alguien? Te acabas de perder a mi madre amenazándome con demandarme. Clásica Carmen. ¿Vamos a comer y ver deportes? Son las 2 de la tarde en miércoles. Para eso existen los días por enfermedad. Terminamos en un bar deportivo en Montrose, comiendo alitas y viendo a los Rockets perder contra Portland. Manejaste eso bien, dijo Damián. ¿De verdad? Sí, estableciste límites, eso es sano. Sigues leyendo esos libros de autoayuda, ¿verdad? Todas las noches antes de dormir, Sofía me examina. Bien por ti, deberías intentar leer alguna vez. 6 meses después, papá terminó el tratamiento, escáneres limpios y buen pronóstico. Habíamos estado almorzando una vez al mes, construyendo algo nuevo, algo más honesto. Firmé los papeles del divorcio, me dijo un día entre tacos, ya es definitivo. ¿Cómo te sientes? Aliviado, asustado, libre, todo al mismo tiempo. ¿Ella fue tras de ti por dinero? Lo intentó, pero no había mucho que repartir, la casa estaba bajo el agua, la jubilación desaparecida. Ella se quedó con el coche y la mitad de la deuda, yo con el resto y mi libertad. ¿Dónde estás viviendo? En un apartamento pequeño cerca de Culebra. ¿Necesitas ayuda? No, necesito hacer esto por mi cuenta. Respeté eso. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti por finalmente plantarte. Me miró como si acabara de darle $1.000.000. Eso significa mucho, mijo, más de lo que imaginas. No éramos perfectos, probablemente nunca lo seríamos, pero éramos honestos, y eso era suficiente. Damián se comprometió con Sofía y me pidió que fuera su padrino. Seguro, dije. ¿A quién más le pediría? A alguien que sea mejor dando discursos. Tú das el discurso, es tradición. Te odio. ¿Me amas? Discutible. En la boda me levanté y conté historias sobre Damián,
la vez que intentó impresionar a una chica cocinando y activó 3 alarmas de humo, la vez que se perdió en IKEA durante 2 horas, la vez que me convenció de ir a lanzarnos en paracaídas y vomitó inmediatamente después de aterrizar. Pero en serio, dije mirando a él y a Sofía, Damián es el amigo más leal que he tenido, apareció cuando nadie más lo hizo, creyó en mí cuando ni mi propia familia lo hizo, y ahora Sofía se queda con él, lo cual es o la mejor decisión o la peor decisión que tomará en su vida. Todos rieron, Damián se secó los ojos y me dio un abrazo que duró demasiado. Gracias, hermano, susurró. No te pongas raro. Demasiado tarde. La vida siguió avanzando, la empresa siguió creciendo, papá y yo seguimos construyendo confianza poco a poco. Carmen y Valentina siguieron ausentes, exactamente donde pertenecían. La familia no son las personas en las que naces, sino las personas que aparecen, las que se quedan cuando todo se desmorona y no esperan nada a cambio. Construí una buena vida con la ayuda de las personas que importaban, y eso fue suficiente. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirse, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.